no sé qué esperarme ya con esta muchacha, porque suena como si fuera como una gran película de suspenso donde uno está esperando a ver cuándo aparece el monstruo. Hoy, gracias a la recomendación de uno de los miembros del canal, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a la cantante japonesa Ado, esta vez con la canción Kokoro to Lunano Fukakai. Creo que lo dije bien. No sé qué significa, así que déjalo escrito debajo en los comentarios. Gracias, Aitor, por esta recomendación. El video va dedicado especialmente para vos y dice de la siguiente manera. Fíjate que ya comienza con la voz característica de Ado, maravillosa, pero cuasi susurrada, muy ahí tranquila. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares y con un piano muy espaciado y espacial de alguna forma, no está como muy cortado de agudos, se escucha como muy ahí en los medios, como muy atrás, casi cercano al lo-fi, pero con una sonoridad muy propia del artcore, ¿no? Que es un estilo de música tipo anime que es maravilloso y muy veloz. Y fíjate cómo pasan dos cosas en simultáneo. Está por un lado la voz de Ado muy prístina, muy delicada. Una progresión maravillosa, fa mayor, sol mayor, mi menor, la menor. Por ahora todas teclas blancas del piano, esperemos que se mantenga en este nivel de complejidad, así podemos seguir sacando la canción. Pero si estás utilizando auriculares vas a escuchar que aparecen dos Ados en un momento en esta segunda parte de la estrofa, que dicho sea de paso no hubo una introducción, sino que fue derecho al hueso cantando y con ese piano de fondo, que en la segunda estrofa o en esa segunda parte aparece una percusión muy rápida también y que nos descoloca completamente. Ahora la onda de audio hace así que no sé qué esperarme ya con esta muchacha. Fíjate la guitarra hiperpoderosa que ingresó muy al estilo de Polyphia, como si fuera rock progresivo. Si algo hemos escuchado mucho en Ado a estas alturas es que hace una gran combinación de lo que podríamos caratular como música de anime, que tiene esta velocidad muy característica del hardcore, rock progresivo e incluso pop, porque hay una gran mezcolanza de todo que hace que sea de un carácter tremendamente único. No sé si es un cover o es una canción original, como siempre, por favor recordámelo debajo en los comentarios, porque me olvido de hacer a tiempo para traducir lo que está en japonés, así que nada, si no voy a tener que aprender japonés lo antes posible. Avancemos porque la onda de audio, esta sí sería una introducción, sería como la introducción después de la primera estrofa o utilizar esa primera estrofa como una introducción de la introducción, nada, es hasta la forma de la canción ya es bastante particular. Fíjate también cómo todo está tremendamente bien medido y fíjate también esto. Respecto a la forma que decíamos recién, con forma nos referimos a cómo está estructurada la canción. Si va una introducción, si hay un instrumental en el medio, si va una estrofa, si va un estribillo. Por ahora solamente entiendo que son estrofas, no ha despegado como para que pensemos que llegamos al estribillo porque aparecen las dos estrofas. Ese instrumental en el medio que funciona como una suerte de introducción que nos une, nos conecta a una nueva estrofa que está estructurada de la misma manera que antes. Una parte muy... Fíjate que ese piano tiene muchísimo delay porque suena como si fuera que claramente es muy difícil de tocar eso porque suena muy mecánico, pero con uno puede tocar. Se le pone un delay y suena como si fueran repeticiones muy rápidas, que probablemente alguien las pueda tocar, pero me parece que tiene que ver más con algo que fue pensado desde producción musical y no tanto desde la ejecución en sí del instrumento. Me encanta también esta faceta medio techno que tiene Ado, o por lo menos los y las cantantes que venimos escuchando últimamente en el canal, que si no viste esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que me parecen muy pero muy interesantes porque además de los elementos de rock progresivo, de hardcore, de pop que mencionamos antes, también introducen muchos elementos de la música electrónica, de lo que comúnmente se denomina EDM y de sus subvariantes. Por ejemplo, en alguno de los últimos análisis hemos escuchado también algo muy propio del dubstep o esos estilos que son como más oscuros, más percusivos, y acá fíjate cómo está muy bien trabajada la percusión también, que suena muy opaca, luego se abre, se cierra, es como muy ciclotímica toda la canción porque está yendo y viniendo hacia arriba y hacia abajo, y Ado pulcra siempre su voz cristalina al frente que se escucha maravillosa.
Muy interesante. Y ahí se introduce un bajo, un trabalenguas tremendo. Y fíjate que acá aparece una batería más tradicional, no tan trabajada desde producción musical como escuchamos antes. Y aparece un disminuido. Ahí es donde se mete el bajo. Fíjate, es muy interesante esto. Estamos técnicamente en la menor, porque ahora hizo re menor, re sostenido disminuido, que lo utiliza como un acorde sensibilizado para llegar al mi mayor, que es el acorde dominante de la menor. Maravilloso. Y ahora, por lo que entiendo, deberíamos ingresar en el estribillo, porque esto sí suena más a un preestribillo. De hecho, con esa parte tecno medio IA que escuchamos al principio, hermoso todo. También podemos encontrar en Ado que es muy intempestiva con cómo canta en algunas partes. Es muy enérgica, esa es la palabra que estaba buscando. Porque fíjate cómo hay una suerte de teatralización, de dramatización de todas sus canciones. Ella no solamente es una gran cantante que tiene un rango vocal muy interesante y una forma de utilizar los colores de su voz muy llamativa que ya desde el primer análisis que hicimos de Aishite, Aishite, Aishite nos llamó poderosamente la atención, pero también tiene esta capacidad teatral de cantar medio susurrado, hablado, casi hablándote al oído y luego despegar con unos gritos rockeros tremendamente poderosos que hacen que uno esté como pendiente todo el tiempo de qué va a ocurrir. Es como una gran película de suspenso donde uno está esperando a ver cuándo aparece el monstruo y de repente, en el momento que menos te lo esperas, Ado te pega un grito que te convoca a seguir escuchándola. Así que vamos a seguir haciéndolo. Salimos del estribillo e ingresamos a esa parte instrumental que habíamos escuchado como introducción de la introducción y luego parece que vamos a volver a una estrofa porque la onda de audio se achica completamente. Así que vamos a escuchar esa sección para ver si confirmamos eso o no y ver si encontramos alguna nueva sección que todavía no hayamos escuchado porque esto es maravilloso. Y además suena muy épico. Al final del estribillo hace el ascenso épico también para desembocar en esa parte instrumental. Recordemos que el ascenso épico es sexto, séptimo, antiguo, primero. Fa, sol, la en este caso. Que es muy característico de la música para anime e incluso de la música para videojuegos. Si jugaste videojuegos, sobre todo en los 90s, vas a saber a lo que me refiero. No sé de qué trata la historia, por el videoclip parece que es algo medio triste o melancólico, si tenés información al respecto, o si forma parte de la banda sonora de algún anime, o de qué trata esto, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios. Ya sabemos que a Ado no le conocemos la cara porque es parte de la mística que envuelve a este artista, que desconozcamos su rostro y que veamos en los videoclips que son representaciones animadas, pero bueno, me parece que es parte del show que presenta y es muy interesante. Así que vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con alguna nueva sección y si podemos analizarla y desentrañarla. Bien, acá tenemos una nueva sección instrumental que fíjate cómo cambia radicalmente lo que veníamos escuchando. Y de hecho hay, a diferencia de otras canciones, un uso bastante más moderado de los cromatismos. Recordemos que cromatismo es cuando pasamos por todas y cada una de las notas o hacemos movimientos muy cercanos. El cromatismo es una segunda menor, un semitono, es la distancia más pequeña que existe, por lo menos en la música tradicional, o al menos en la estandarizada. Bien, en esa sección aparece el bajo que baja, típico del rock. Pero no se detiene ahí, que esto es súper clásico, desde la menor, la menor sobre sol sostenido, do sobre sol, fa sostenido disminuido, o fa sostenido menor 7 bemol 5. Ahora baja el fa max 7 y llega hasta el mi mayor, o mi 7, para resolver en el la. Es un giro maravilloso. Cierra por todos lados, es una práctica muy clásica y fíjate que solamente lo introdujeron acá para no reutilizar la introducción de guitarra súper acelerada que habíamos escuchado antes, lo cual es muy inteligente porque nos da un poco de aire. Y estamos cerca del final de la canción, a ver qué pasa ahora. Se fue.
Vamos a ingresar al estribillo nuevamente, pero antes prestale atención, si cuando vuelvas a escuchar la canción, a esa parte, porque la voz de Ado está tremendamente saturada, como si fuera una voz radial, como si le hubieran cortado los agudos y los graves con un ecualizador y hubieran saturado su voz para que suene así tan rota. Y solamente en este momento hacen esto, porque además es muy paradójico, porque se va toda la música, queda ese silencio y van a negro en el videoclip, para que luego la voz de Ado hipersaturada nos desemboque en lo que seguramente será el último estribillo, porque es muy usual también en esta clase de canciones repetir el estribillo 2 o 3 veces hacia el final y agregarle, o no, depende del caso, una pequeña coda, que ahora vamos a ver si lo hacen o no. Y además vas a escuchar de fondo que hay unos hermosos sintetizadores muy electrónicos, muy futuristas, si querés de alguna forma, como los que habíamos escuchado en la mitad de la canción y que habíamos identificado como elementos de la música electrónica, que están oscilando de un lado al otro, de un lugar hacia el otro. Están siendo panoramizados de izquierda a derecha y viceversa, o pueden ser puestos en el medio y con algún delay tipo ping pong, que es como la pelotita que va y viene, los escuchamos de un lado y del otro y hace que todo sea tremendamente envolvente. Así que muchas gracias, Aitor, por esta recomendación. Al igual que él, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para poder solicitar tu reacción análisis musical y que sea dedicada especialmente para vos. Y esto va finalizando de la siguiente manera. Escuchaste ese final, ¿no? En la parte y hace tan ta ta tan ta ta. Acelera, hace el mismo riff, la misma bajada cromática que habíamos visto antes, propia del rock, pero ahora acelera los últimos 3 golpes. Mentira. Bueno, los últimos 4. Para desembocar en el mi mayor y que luego pueda resolver en el la menor. Afortunadamente no ha modulado en ningún momento de la canción, así que no tuvimos que hacer un esfuerzo adicional para poder sacar esas partes. Es una canción muy bien estructurada. Otra vez, no sé de quién es, si es original de ella o un cover. Cualquier información es bienvenida debajo en los comentarios, como así cualquier otra recomendación para que analicemos alguna próxima canción de Ado o de algún otro artista de este mismo segmento de artistas. Hermoso final súper suspendido. No suena como un final hiper resolutivo que clavan un la menor hecho y derecho, sino que dejan como esa estela cibernética de fondo para que podamos seguir envolviéndonos con la sonoridad propia de esta canción que ha desarrollado Ado. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Ado. Muchas gracias, Aitor, por esta recomendación. Son siempre bienvenidas. Muchas gracias por ser parte del canal como miembro. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.